7 de la mañana con 25 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo en el segmento de entrevistas del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Muy buenos días, alcalde. Muchísimas gracias por su presencia en Noticias 7. Andrea, buenos días. Lautaro, buenos días. A la ciudadanía, un abrazo cordial. Bien, alcalde, quisiéramos iniciar preguntándole lo que hemos escuchado, sus declaraciones de hace pocos días sobre esta posible extensión del metro de Quito, una decisión que podría ser cuestionada si aún no inicia la operación del metro o la ruta actual que tiene el metro de Quito. Sí, Andrea, gracias. Y efectivamente, digamos, lo primero que hay que hacer es poner en funcionamiento el metro y para eso hemos puesto todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo diario. Cuando llegamos vimos un, proyecto que estaba absolutamente descoordinado, al menos son 4 piezas que no estaban empatadas unas con otras y por eso es que tuvimos los problemas que se tuvo en una irresponsable inauguración del metro que no estaba lista. Estamos planteando y estamos todos los días monitoreando que el nuevo cronograma que hemos establecido no se mueva. Esto significa que la primera semana de diciembre estemos inaugurando el metro. Pero la construcción de la alternativa, la construcción de la ampliación del metro hasta la Ofelia y Calderón hay que tomarla desde ya. No es una, fíjese desde cuánto se ha tomado entre la primera planificación del metro a que el metro esté listo ahora. Y esto pasa en algunos años, por lo tanto las obras que son de envergadura y que cambian la ciudad hay que planificarlas con tiempo de anticipación para que pueda tomarse el tiempo necesario en su construcción. Así que ya he pedido, antes había ya, Andrea, unos estudios del metro desde el antiguo aeropuerto de Quito, que es el Bicentenario, hasta la Ofelia. Y mi pedido ha sido que aumentemos ese estudio para que también se extienda desde la Ofelia hasta Calderón. Pero es válida esa ruta teniendo en cuenta que todo nuestro sistema de transporte gira en torno, digamos, a norte-sur, pero no a occidente-oriente. ¿Es válida entonces también pensar nuevamente en esa ruta? Totalmente. Primero tengamos algunos datos en mente, ¿sí? Calderón tiene 35% más población que La Tacunga, por poner un ejemplo. Claramente es la parroquia rural más grande del país y una de las parroquias más grandes de América Latina. Entonces, si tenemos lastimosamente los datos del censo, no hay, esta es una gran pérdida para el país, pero al menos con las estimaciones censales últimas, que ya es irresponsable utilizarlas, hablamos de 300.000 beneficiarios. Pero si tomamos toda la ruta, que esto básicamente a la gente le pido que se imagine, desde el antiguo aeropuerto, siguiendo prácticamente la prensa hasta la Ofelia y luego bajando hasta Calderón, estamos hablando de más de 700.000 personas que serían beneficiadas, número uno. Número dos, lo que tenemos que hacer, Andrea, es que cuando establecemos los corredores de características exclusivas como trole, como ecovía, como metro, debemos entonces hacer una reprogramación de rutas para que se atienda entonces a la ciudad con buses alimentadores más en el sentido oriente-occidente. Así que esta es la forma de planificar la ciudad. Quito es una metrópoli, Quito ya no es una ciudad, ¿no es cierto?, como hace 40, 50 años, es una metrópoli y como tal tiene que pensar sistemas de movilidad seguras, ambientalmente amigables, ¿no es cierto?, y evidentemente eficientes. Si se hace esta nueva terminal, digámoslo así, en lo que sería el redondel de Carapungo, ¿sería de cierta manera que se estaría desplazando la terminal de Carcelén a ese punto? ¿Tendríamos una terminal de buses en ese nuevo lugar? Lo está viendo muy bien, Lautaro, porque entonces eso cambia de alguna u otra manera la configuración de cómo entramos desde el norte del país también hacia la ciudad capital. Yo creo que no tiene, muy pequeña o es mucho más pequeña, digamos, la estación de Carcelén que la de Quitumbe, por ejemplo, por lo tanto necesitamos una de mejor envergadura. Y esto supondría entonces que el punto de llegada de la ciudad debería ser Carapungo, el redondel efectivamente de Carapungo, donde además pensamos nosotros la modernización. Yo no descarto una alianza estratégica con empresa privada para la administración y eventualmente construcción también de esta nueva terminal terrestre en Carapungo. Significa darle sentido a una ciudad que, insisto, está creciendo mucho en Calderón. Para terminar esta idea, Lautaro, y poder tener una visión conjunta de la ciudad, hay 5 zonas de desarrollo que son fundamentales. Quitumbe en el sur, hay que volverle a dar vida al centro histórico, hay que recuperar la 10 de agosto. Bicentenario, ubíquense ustedes, en realidad en este momento se parece a parque, pero debería ser una suerte como de nuestro gran parque central, que debería permitir gran desarrollo inmobiliario, y lo mismo Calderón, la quinta, digamos, zona de desarrollo. Esto significaría que la ciudad debería tener a Calderón, ¿no es cierto?, como el punto de entrada y una microcentralidad para el desarrollo urbano de Quito. Alcalde, ¿y el financiamiento? ¿Alcanza el dinero para esta nueva ruta hasta la Ofelia, Carapungo? Mire, lo importante es que esto está conectado con lo que podría pasar a nivel electoral, ¿no es cierto? Llegue quien llegue, nosotros le pediríamos al gobierno nacional que apoye,
pero evidentemente siendo parte de del mismo proyecto político con la candidata González, conocemos de su decisión clara de apoyar el Metro de Quito, porque miremos ahora no solamente en términos de un proyecto de movilidad, miremoslo en términos de un proyecto económico también. El problema del país en los últimos años ha sido que se llevó de manera irresponsable la austeridad al concepto de austericidio, digo yo. Nos ha cobrado vidas, porque si los hospitales no tienen medicinas, si no hemos generado, si ustedes quieren, la inversión pública necesaria, no atraemos tampoco inversión privada y por lo tanto no generamos empleo. Así que en este momento que tenemos parqueados, voy a utilizar esta frase, más de 7.000 millones de dólares de afuera, lo que necesitamos es que haya proyectos en cada una de las ciudades importantes del país para que esos proyectos dinamicen la economía y generen empleo. Por lo tanto, si usted lo ve como bajo la lógica de la movilidad y el transporte, evidentemente la extensión del metro es una decisión responsable. Si usted lo ve bajo la lógica del dinamismo económico y la generación de empleo, estamos hablando de obras que le generan empleo a las ciudades del país, en este caso la capital, que son desde mi punto de vista la única forma eficiente y sostenida de combatir los problemas de inseguridad que tenemos hoy. ¿Tienen una referencia del presupuesto? Porque, a ver, digamos, estos 22 kilómetros de la primera línea son más o menos 2.100 millones de dólares. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, el kilómetro para esta nueva ruta? Que haciendo cálculos desde Labrador hacia Calderón, Querapungo, son 15 kilómetros, es decir, casi una línea de las mismas similitudes de distancia o de longitud que la que ya tenemos. El presupuesto estimado, porque los estimados, mientras no sean los estudios definitivos, son eso, estimaciones. El presupuesto estimado supera con un poco los 800 millones de dólares. Pero aquí, Lautaro, ¿por qué Quito pudiera pensar esta decisión? Porque tiene factores positivos que le harían que el kilómetro de metro sea de los más baratos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando se hace el metro de Quito, se construye una tuneladora específicamente para el metro de Quito, ¿ya? Las tuneladoras, yo no soy experto en materia ferroviaria o de metro, pero evidentemente me he dedicado mucho a entender cuáles son las posibilidades que tenemos hacia futuro con la inauguración del metro y con una posible extensión del metro. Cuando usted tiene una tuneladora, que es la que hace el túnel para que pueda transcurrir el metro, para que pueda extenderse el metro, básicamente esa tuneladora le sirve al metro para el cual usted lo diseñó. Con lo cual, si saca de aquí esa tuneladora, los dueños de la tuneladora, las empresas privadas, va a ser muy difícil que la utilicen en otro proyecto. Y la segunda, tenemos una fábrica de dovelas. Por lo tanto, hay dos elementos que suponen una inversión ya adelantada que haría que estemos hablando de uno de los metros cuyo costo de kilómetros sea más barato, y esto evidentemente da un costo de oportunidad para que tomemos o no tomemos esa decisión. Otra duda que genera esto, señor alcalde, es si esta nueva obra, que sería la segunda línea del metro, se alcanzaría en lo que resta de su periodo como alcalde, periodo municipal, o es con miras quizás a futuro. Mire, cuando alguien viene de la línea de planificación sabe que tiene que tomar decisiones ahora para que esas puedan estar en el mediano plazo. Pero la estimación que tenemos de los primeros estudios podríamos estar hablando de 4 años. Por lo tanto, esta decisión, si la tomamos, si cuenta con el apoyo del gobierno nacional, es altamente probable que termine en esta misma administración. De no hacerlo, empezará los primeros de la próxima administración. Pero es ahí cuando uno tiene que tener y tomar decisiones con responsabilidad. A mí no me interesa necesariamente la obra porque se inaugure o no en mi administración. Me interesa porque le sirva a la ciudadanía de Quito y evidentemente estas decisiones que cambian la ciudad. Yo lo que le quiero decir a la ciudadanía, si ustedes me permiten, es que cuando tengamos operativo ese metro en diciembre, la ciudad se va a modernizar incluso más que lo que nosotros imaginamos. El metro, lo conversábamos incluso tras bastidores con los productores del programa, cambia la dinámica de las ciudades. Hay algunos urbanistas que definen dos grupos de ciudades, las que tienen metro y las que no tienen metro. Y las que tienen metro cambian todo su dinamismo, desde que somos más sanos porque nos toca caminar más, desde que leemos más porque estando en el metro tenemos posibilidades, ¿no es cierto?, de involucrarnos con el mundo de la cultura, y debería en Quito ser motivo de también recuperación de identidad, pertenencia, orgullo y amor por esta ciudad, porque vamos a tener un sistema de transporte el más moderno de América Latina, y esto evidentemente tiene que suponer, fíjese, con esto termino, lo que ha pasado en Medellín, por ejemplo. Ellos trabajan mucho y hablan mucho de la cultura metro, porque desde el tema de la buena vecindad, del buen trato, saludar, cuidar el metro, que es de todos, supone también un cambio en las formas actitudinales, digamos, de la población. ¿Cuáles son entonces estos siguientes pasos que se deberían tomar para que esta declaración de su parte
este sea ya una realidad? Es decir, ¿cuál es este procedimiento que se debería tomar de ahora en adelante? Primero, lo que estamos enfocados es en la inauguración del metro en diciembre. Esta es nuestra primera prioridad total. Pero al mismo tiempo y de manera paralela, ya he pedido que entonces hagamos y demos los pasos para contratar los estudios de detalle de esa extensión del metro. Insisto, si contamos con el gobierno nacional, que sabemos que lo contaremos en nuestro caso, esto facilita mucho porque entonces un proyecto de importante envergadura económica sería apoyado. ¿Qué es lo que sucedió con el Metro de Quito? Recuerden que en ese momento el alcalde Barrera contó con el decidido apoyo del expresidente Correa, porque cuando uno tiene, insisto, una visión de economía, no, si ustedes quieren, de guardar plata para pagar deudas, sino de construir obra para generar desarrollo, entonces esa posibilidad de asocio entre el gobierno local y el gobierno nacional es lo que podría significar que los estudios hagan que una vez que se tenga un gobierno que tenga la decisión de apoyarlo, podemos ya conversar con la banca multilateral para iniciar ya la estructuración financiera del proyecto. Me acuerdo cuando usted vino aquí, apenas ganó la alcaldía y conversábamos del metro y usted mencionaba que la inauguración que hizo Santiago Guarderas no era una real inauguración porque solamente era el metro por diferentes horas, era de prueba. Usted ahorita nos ha dicho ya en 3 ocasiones que en diciembre se inaugura el metro. ¿Completamente la operación o lo que también se había anticipado, que eran 15 horas de prueba, señor alcalde? Primero, Lautaro, el metro se inauguró como 4 veces antes, más Sí. o menos. No estoy exagerando un poquito, pero Sí. recuerden que el alcalde Rodas hizo su viaje inaugural, el alcalde Yunda dijo que faltaba de 0.7% y el alcalde Guarderas puso una placa para decir que él le dejaba funcionando al metro. Cuando yo llegué, las piezas sueltas del metro no se habían reunido nunca con la alcaldía, nunca con el alcalde. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Permítame, porque es muy importante. 1, hay que terminar de construir el metro, que esto falta muy poquito. 2, hay que operar el metro, pero entonces usted tenía un pretexto de que quien no terminaba de construir, o más bien dicho, el operador decía, mientras no me pasen la llave completa, si usted quiere, no lo puedo hacer. Después tenía comprado los trenes por otro lado y después tenía el sistema integrado de recaudo por otro lado. Es decir, es como tener 4 engranajes, pero que no estén conectados uno con ellos. Por lo tanto, cuando pusieron a funcionar el metro de Quito, no estaba listo el sistema de recaudo. ¿Qué le pasó a la ciudadanía? Entró y vio la maravilla que es el metro, se demoró 10 minutos en un transcurso que antes se demoraba 40 minutos, pero se demoró 45 en pagar el boleto. En diciembre Entonces, va a estar el sistema. En diciembre debería estar todo el sistema. Yo todas las semanas le hago exactamente, no saludo con el gerente del metro, le hago la misma pregunta. ¿Algo pasó en el cronograma que pueda hacernos alertar de que se ha movido la fecha? Hasta este momento he tenido respuestas de que no, que nada se ha movido, por eso me deja alguna tranquilidad. Pero créanme, Lautaro, que yo también a la ciudadanía siempre le he dicho, de mí va a tener franqueza y sinceridad, aun cuando esa franqueza muchas veces, ¿no es cierto?, pueda ser criticada. Pero si algo llegara a moverse que afecte nuestro cronograma, se lo comunicaré a la ciudadanía porque esto es responsable. Me llama la atención, señor alcalde, que usted dice que falta un poco de la construcción del metro de Quito. ¿Qué es lo que falta ahí? Mire, una pregunta técnica, pero una pregunta muy importante. Los metros tienen 2 sistemas para ser ya conducidos, para ser manejados. El uno es un sistema con un operador dentro del metro, ¿ya? Sí, entonces usted tiene un conductor, una conductora y opera el metro. Eso está listo. Pero también los metros de Quito sería prácticamente, si no me falla, después del de Santiago de Chile, el segundo que tendría en América Latina, un sistema también automático. Es decir, usted podría no tener un conductor dentro del metro, que el metro igual funcionaría. Esto es lo que se llama ATO y el sistema de manejo automático es lo que está faltando, ¿sí? Por eso es que algunos decían que está en el 99.3, 99.4%, porque este tema hay que terminar. Ahora se entenderá por qué entonces recuerden que antes de que yo llego a la alcaldía, la empresa operadora decide suspender unilateralmente. Y cuando yo llego, lo primero que hago, mi primera reunión como alcalde electo, ya como alcalde en posesión, es con las piezas sueltas del metro. Y vi 3 cosas. La una, nos dijeron, nos apresuraron políticamente para poder operar, no estábamos listas. Segundo, no habíamos tenido una reunión de coordinación con el alcalde de todas las piezas. Y tercero, me pidieron todos, no abran nuevamente el metro, aunque sea por horas, a grupos específicos. ¿Por qué? Porque este diseño de que el tren se maneje solo necesita horas de trabajo de personas en el túnel. Por lo tanto, si nosotros abriríamos el metro, que tendríamos que utilizar el túnel, restaríamos horas de trabajo para que ese detalle, digamos, de manejo automático terminara. Por eso es que ahora todas las piezas están armonizadas, todas las piezas van trabajando, se conectan estas partes, manejamos las rutas sensibles. Cuando algo se atrasa que puede poner en riesgo el funcionamiento de la primera semana de diciembre, esto es lo que advierto. Por eso, en términos de metro, de movilidad,
necesitamos movilidad segura, necesitamos movilidad además eficiente, de calidad. Y el metro, evidentemente, junto con los 53 trolebuses que estamos comprando, una modernización del sistema, una tarjeta única para que podamos subirnos al bus de operación privada, pero también al ecovía, al trolebús o al metro, son grandes elementos de modernización de todo el sistema en su conjunto. Hablando de las operadoras de estos trenes, hubo un grupo, si no me equivoco, eran 6 mujeres que venían desde Medellín para capacitar también a nuevos operadores. Y se habló en su momento de que no todos tenían incluso visa de trabajo para poder laborar. ¿Cómo está este tema, alcalde? ¿Ellas continúan aquí y ya tenemos operadores quiteños que también ya estén capacitados para poder manejar los trenes en diciembre? El primer tema no tengo detalle, buen dato que me da, voy a consultar porque esa no es responsabilidad nuestra, es de la operadora, digamos, la relación contractual con esas capacitadoras. Pero sí, la buena noticia es que ya hay cada vez más quiteños y quiteñas capacitándose en el manejo del metro. ¿De dónde venían ellas o de dónde venían ellos? Vienen del metro de Medellín. Recuerde que quien está operando es un consorcio entre una empresa francesa que se llama Transdev y una empresa colombiana que es el metro de Medellín. Pero el contrato que tenemos nosotros de operación, que tiene la ciudad de operación, es para 6 años. A los 6 años deberíamos tomar una gran decisión. O extendemos un contrato para que privados sigan manejando el metro, o ya estamos como quiteños listos para tomar nosotros mismos la operación del metro. Pero evidentemente la disposición, ya no solamente contractual, sino política, es que cada día se sumen más quiteños a manejar la obra más importante que tiene la ciudad. Bien, ahora voy a cambiar de tema un poco, señor alcalde, porque hace pocos días también escuchábamos de su parte una intervención en donde invitaba a la inversión privada a la ciudad de Quito para las obras públicas. Cuéntenos un poco cómo, digamos, es esta idea de invitar a la inversión privada, de qué se encargarían. ¿Podría haber incluso concesiones de obras? Y este es un tema muy importante, Andrea. ¿Por qué? Porque yo sostengo una premisa que la voy a cumplir en estos 4 años. Quito ha crecido mucho, pero ese crecimiento de Quito suele dejarnos mucha pobreza, mucha desigualdad y mucha inequidad en los bordes de la ciudad. Por lo tanto, lo que yo planteo es que hay 2 cosas que tienen que hacerse al mismo tiempo y de manera enfática. Número 1, la alcaldía construir igualdad, equidad y justicia social en los márgenes de la ciudad donde más pobreza se nota. Pero para hacerlo, al mismo tiempo tenemos que crecer económicamente más que lo que crece el país. Mire, el año anterior pasó esto en Colombia, yo veía esta noticia. El PIB de Bogotá creció 15 veces más que el PIB de Colombia. Esto significa que su capital se afianzó como la locomotora del desarrollo nacional en Colombia. Exactamente lo mismo quiero para acá. Por lo tanto, hace poquito más de 8 días he tenido una gran reunión con el sector privado del país y el sector privado internacional. Hubo interesados en proyectos de la ciudad de otras partes y ayer me reuní, por ejemplo, con el alcalde, no con el alcalde, con el embajador de Canadá. Ya gran expectativa de que ellos puedan colaborar en la zona económica de desarrollo especial, por ejemplo. Entonces ahí presentamos, cuando yo estaba en la candidatura, hice un primer inventario. Ese primer inventario nos da proyectos hasta por 6.000 millones de dólares, donde está contemplada la extensión del metro. Pero el primer borrador que hemos afinado, ya si usted quiere con mucha más precisión, es un primer borrador de 2.000 millones de dólares de inversión. ¿Qué nomás puede estar ahí? No me detengo, no tenemos todo el tiempo, pero les doy los proyectos más emblemáticos. Primero, el nuevo complejo ambiental de Quito. Quito hoy tiene un relleno sanitario y esto es una barbaridad en términos ambientales. Debemos tener un complejo ambiental. Significa que esta podría ser la obra, la segunda más importante después del metro, para que hagamos lo que hacen otros países. Otros países sacan plata de la basura, nosotros enterramos la basura. Hay que generar primero menos basura, hay que aprovechar en términos de compostaje la orgánica, hay que reciclarla, que es de plástico, de papel, de cartón, por ejemplo, y hay que aprovechar, porque cuando uno tiene el proceso de descomposición de la basura puede generar energía eléctrica de ese proceso de descomposición y tratar los lixiviados. Este proyecto estamos hablando de cientos de millones. Hay otro proyecto que Quito lo venía discutiendo hace mucho tiempo, que hemos dado un giro, porque era el proyecto Vindobona, 1.000 millones de dólares para tratar las aguas residuales de Quito. Hoy tenemos una alternativa distinta, hablamos de cerca de 440 millones de dólares, es decir, menos de la mitad que el proyecto Vindobona, pero podríamos tener 80% del mismo impacto que el proyecto Vindobona. Y esto buscamos operadores privados. Hablamos de comprar 53 trolebuses nuevos para prácticamente actualizar todo el sistema de trolebús. Hablamos de que podamos tener provisión de buses, ya las operadoras privadas, provisión de buses eléctricos. Hablamos de una bicicleta de la ciudad, al menos de 2 iniciativas, la que pueda venir pública de parte del municipio y privadas de parte de algunos oferentes. Hablamos de que solamente el día de hoy, esto es muy importante, me permite Andrea,
Solamente el día de hoy tenemos 49 frentes de trabajo abiertos y funcionando. Claro, yo pido a la ciudadanía cuando eso genera molestias en el tráfico, pero créame que son unos mesecitos que nos dan años de alivio porque intervenimos obras principales y finalmente dentro de este mundo de vialidad hemos planteado participación de inversión privada en la avenida Simón Bolívar y en una posible extensión de la Ruta Viva. Y con el agua potable hay algunas parroquias, sobre todo rurales, que se han quejado de que hay problemas con el suministro y usted había mencionado, incluso dijo que en esta ronda de inversiones se presentaron proyectos. ¿Qué harían en cuanto a agua potable para solucionar esto? Primero hemos tenido problemas por el verano y algunos problemas porque se ha dado roturas de muchas tuberías. He sido severo y voy a ser cada vez más severo con la empresa de agua potable para que quienes tenían suministro lo puedan tener de manera, ¿no es cierto?, regular. Si es que en algún momento hemos tenido alguna falta de suministro. Y sí, hemos tenido a esta ciudadanía también pedirle disculpas, pero estamos trabajando a la brevedad posible. Segundo, tenemos sectores de la ciudad de La Autora donde no tenemos todavía agua, donde no había históricamente agua. El caso de Calderón es uno de ellos. Pero ya está ahí, por ejemplo, una inversión de 130 millones de dólares y ya se está haciendo la extensión de la planta de Tumbaco Paluguillo que va a poder dotar de mayor agua potable a Calderón. Ahí entraría la inversión privada también. Ahí en algunos casos entra la inversión privada. Mire, los mensajes en el mundo privado van para básicamente 4 sectores. Número 1, inversionistas privados que quieran ellos hacer la inversión con su riesgo y tener un mecanismo de retorno de esa inversión. Número 2, va para bancos, tanto de cooperación multilateral, ¿no es cierto?, como bancos privados que puedan financiar. Va para proveedores, porque nosotros, por ponerle un ejemplo, otra cosa que estamos planteando, es el sistema de gestión automática e inteligente del tránsito. Necesitamos semáforos inteligentes, necesitamos puntos de control de la velocidad, necesitamos que para combatir la corrupción los agentes de tránsito tengan incorporado una cámara en sus uniformes. Usan el término gringo para decir que son body cams, digamos, y esto es una inversión que hacemos nosotros, por lo tanto, lo que necesitamos son proveedores privados y estructuradores de proyectos, así que nos ha ido muy bien con este mensaje para todo el mundo privado, diciendo, quiero que Quito sea la locomotora del desarrollo nacional, tenemos condiciones para hacerlo y al menos estos 2.000 millones de dólares iniciales ya han empezado a tener mucha receptividad de parte de la empresa privada para poder ser socios aliados del municipio de Quito. Bien, alcalde, y ahora con el tema de seguridad, que es una de las cosas que también preocupa en la capital, si bien es cierto el municipio no tiene esta competencia directa, ya se han realizado tal vez planes que puedan apoyar al gobierno nacional para la seguridad. Me quedo con la primera o empiezo por la última parte de la pregunta. No es responsabilidad ni de este ni ningún municipio del país, esa es responsabilidad del gobierno nacional. Pero evidentemente nosotros vamos a apoyar como lo estamos haciendo con la Policía Nacional. Ahí estoy contento de decirle que han pasado al menos estas 3 cosas. Primero, la Policía Nacional ha incorporado 1.262 nuevos efectivos en Quito. ¿Dónde van a estar esos efectivos? Y ahí entra el municipio. Nosotros estamos adecuando 45 unidades de policía comunitaria en los barrios que tienen mayores incidentes de peligrosidad para que esa policía esté ahí en el barrio. A mí me parece que es un error grave del Estado, del anterior gobierno y también de este, que se hayan dejado descuidadas las UPCs. Las UPCs son las unidades de policía en la comunidad donde la policía está ahí y tiene mayor capacidad de respuesta cuando se presenta algún evento. Entonces ahí está ya la plata de los quiteños y quiteñas. Recordemos que aquí cobramos una tasa de seguridad, nos rinde más o menos 8 millones de dólares, pero ahora mismo estamos invirtiendo 18. Esto significa que estamos invirtiendo más del doble de la tasa de seguridad. Ya dije, adecuación de unidades de policía comunitaria. Pero también hemos ayudado con mejorar la capacidad logística de la Policía Nacional, dotándole de motocicletas, dotándole de camionetas para sus posibles acciones de patrullaje y evidentemente nosotros no podemos descuidar nuestros propios frentes internos de apoyo a la seguridad, como es Cuerpo de Agentes de Control y Bomberos, donde también hemos invertido cerca de 5 millones de dólares en la mejora de su capacidad logística. Yo discúlpeme que cambie de tema por no dar tiempo, pero rapidísimo. Señor alcalde, hay 182 quebradas erosionadas en Quito y se viene un fenómeno del Niño donde va a llover muy fuerte y hay temor de que esto provoque nuevos desastres como incluso el que hubo en Argasca. ¿Ustedes conocen o tienen mapeado las zonas críticas de quebradas que podrían tener afectaciones? 2 de mis primeras reuniones fueron, la primera con la Universidad Politécnica Nacional,
porque recuerde que tenemos un vecino hermoso, pero al mismo tiempo peligroso, como el caso del Cotopaxi. Por lo tanto, su monitoreo era esencial. Y he pedido que ellos que tienen experticia en el manejo de riesgos también nos ayuden con el monitoreo de las quebradas que hay en Quito. Esas hablamos ya de quebradas, ¿no es cierto?, contundentes, pero tenemos más de 1000, ¿no es cierto?, ramales de quebradas en Quito. Entonces, esta debe ser una linda ciudad de quebradas. La segunda reunión fue con el ECU 911 para disponer un plan de manejo integral de las quebradas. Ahora, el problema es difícil porque usted tiene asentamientos que vienen 25, 30 años en una zona de riesgo y muchas veces esas personas que están en una zona de riesgo no quieren salir. Por lo tanto, hemos dicho nosotros que vamos a fortalecer nuestro programa de reubicación. Tenemos, por ejemplo, en el sur de Quito cerca de 300 soluciones habitacionales, 300 lindos departamentos y viviendas de 2 pisos incluso. Se llama el proyecto Victoria del Sur, donde una parte de esos departamentos tendrán que ser ocupadas, ¿por qué?, por ciudadanía que viviendo en zona de quebradas, ¿no es cierto?, tenga que reubicarse de ahí. Ahora, como le digo, no es un tema fácil. Muchas veces la gente que está consciente que vive cerca de una quebrada y que su propia vivienda y su propia vida puede estar en riesgo, muchas veces no quieren salir. ¿Cuántas familias más o menos deberían ser reubicadas de estas quebradas que pudiesen tener peligro? Lo que pasa es que tenemos dos tipos de riesgos. Los tipos de riesgos que no son mitigables y los que son mitigables. Los que son mitigables pueden trabajarse con fortalecimiento estructural, pantallas de protección de las quebradas y cosas de ese estilo. Pero los que no son mitigables, donde ya cabe la reubicación, no tengo el dato preciso, hablamos de cientos de familias en todo el distrito metropolitano, pero lo que sí tenemos es que podemos hacer dos cosas. Uno, no necesariamente tiene que irse a otro barrio. La reubicación a veces puede ser dentro del mismo barrio. Además, cuando tenemos un barrio, no es que todo el barrio esté en zona de quebradas, no es que todo el barrio esté en zona de riesgo, pueden ser una parte de esas viviendas. Y la otra es que podamos reubicar en distintas partes de la ciudad, como el caso de Victoria del Sur, en el sur de Quito, o repoblar la 10 de agosto, que ahí hay que atarle con un deseo. ¿Pero para cuándo sería eso, alcalde? Porque ya se nos viene el fenómeno del Niño, ya Desde estamos ahora. a pocos 2 meses. No, imagínense, este es un problema que lleva años, de décadas, ¿no es cierto?, en Quito. Por lo tanto, es un tema sobre el cual se ha venido trabajando y seguimos haciendo trabajo. Hay una ventaja ahora que tenemos una ordenanza, es decir, tenemos mayor fortaleza normativa para actuar. Bien. Es la ordenanza verde-azul que parte de una disposición de la Corte Constitucional a través de un problema de quebradas en el río Monjas. Así que evidentemente esto es una prioridad para nosotros. Los tiempos son procesos, insisto, a veces que no cuentan con el apoyo ciudadano y en algún par de casos, por ejemplo, he pedido ya que se intervenga con la indemnización de la vivienda de las personas que están viviendo en zona más inminente de riesgo. Nos queda cortísimo el tiempo para hablar de todos los temas que tiene la capital. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7 nuevamente. Con todo gusto, cuando sea necesario aquí me tendrán. Con esto entonces nos vamos a una pausa, Laura. Sí, volvemos con los deportes porque hay muchas novedades en el Valencia metió gol y también Emelec quedó eliminado de la Copa Sudamericana.